Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Hoy es lunes 25 de septiembre. Faltan 5 días para terminar este mes. Estamos ya entrando a la recta final de este año. El próximo domingo ya es octubre. Lunes 25 de septiembre. Lunes 25 de septiembre del 2023. Este es el mes del carángano. 25ª semana del tiempo ordinario. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Alabado seas por siempre. No olvidemos que hoy la iglesia nos propone a San Cleofás. Sí, San Cleofás. Y San Cleofás, pues, ese discípulo de Jesús, ¿no? Discípulo de Jesús. Recuerden a los peregrinos de Maús. Cleofás es uno de esos peregrinos, ¿no? Cleofás. Pero también hoy la iglesia nos propone a San Fermín. Recuerden que San Fermín es el santo famoso patrono de las corridas de toro en España. San Fermín, ¿no? Recuerden que sueltan los toros y los toros van persiguiendo a la gente. Hoy estamos recordando a San Fermín de Amiens. Sus padres eran paganos y nobles de Pamplona y se hicieron cristianos cuando el obispo de Tolosa, San Saturnino, llegó para predicar allá. Se le invoca como protector de los fabricantes de toneles y de los mercaderes de vino y de los panaderos, así como contra las enfermedades de la piel, como el escorbuto y la erisipela. Este santo famoso patrono de las corridas de toros, como les decía. Entonces, San Fermín, ¿no? Este hombre en España, ¿no? Pues es el patrono de esas corridas famosas. Del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara la palabra y por escrito en todo su reino,
Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de ustedes pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es el Salmo 125, 126, 125 entre paréntesis, 126, 125 entre paréntesis. El Señor ha estado grande con nosotros, sí, el Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre. Mateo capítulo 5, versículo 16. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Salmo 118, verso 4 a 5. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Miren pues cómo oyen. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, porque nos diste en Jesús tu palabra, que nos inicia en los secretos del reino, y tu luz, que viniendo al mundo ilumina a todo hombre. En Cristo nos hiciste también a nosotros luz, que ha de brillar en medio de la noche oscura del mundo. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Los que pertenecen al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Durante 3 semanas
escuchamos lecturas del Antiguo Testamento, empezando por las que se refieren a la vuelta del destierro de Babilonia. Un tiempo muy intenso y también aleccionador para nosotros. El año 538 a.C., habiendo derrotado estrepitosamente al imperio de Babilonia, el rey Ciro publica el edicto que leemos hoy, permitiendo la repatriación de los judíos que lo deseen. Los reyes persas, nuevos dueños de la situación, tuvieron no solo con Israel, sino con otros pueblos sometidos a su imperio, una política bastante tolerante para con sus libertades y autonomía, sobre todo en cuanto a la religión, la parte religiosa, cosa que fue interpretada en Israel como providencial. Dios se sirvió de Ciro para sus planes de salvación. Dios sabe, siempre Dios, los planes de Dios, y lo decía ayer la palabra, no son los planes de ustedes. Y ahí se cumple. El destierro había durado unos 50 años, bastante tiempo. Esta vuelta a Jerusalén permitía que se conservara la única religión monoteísta y no se rompiera la línea de las promesas mesiánicas. Aunque no todos volvieron, bastantes se habían instalado ya en su nueva tierra. Además, los que volvieron lo hicieron en sucesivas oleadas, unos con Sesbazar, otros con Zorobabel y otros con Edras. Sus pecados le han quedado perdonados porque ha amado mucho. El sábado pasado leíamos la parábola de la semilla, la palabra de Dios que se debería dar el 100% del fruto si la escuchamos con un corazón noble y generoso y la guardamos. Las breves enseñanzas que hoy son continuación de aquella. Jesús quiere que seamos luz, luz que ilumine a los demás. Un candil no se enciende para esconderlo, no, de ninguna manera. No tendría sentido hacer eso. No tiene que quedar oculto. Lo que la palabra nos ha dicho debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad lo que al que tiene se le dará, porque la palabra multiplica frutos en nosotros, y al revés, al que no le haga caso, se le quitará hasta lo que cree tener y quedará estéril, vacío. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Cuántas veces hemos leído en los profetas, por ejemplo, en el Adviento, en labios de Isaías, las promesas y luego la alegría de esta vuelta del destierro, interpretada como un nuevo éxodo de la esclavitud a la libertad? Dios va escribiendo su historia para salvación de todos. Los años del destierro habían sido ruinosos social y religiosamente, pero las promesas de Dios se cumplen y empieza de nuevo la historia. Dios nunca deja las puertas cerradas del todo, no, de ninguna manera. Dios está siempre atento a abrir. Si tú tocas, Apocalipsis 3:20, mirad que estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Somos nosotros los que desesperan fácilmente del futuro de la iglesia o de la vida religiosa o de la juventud. Deberíamos aprender las sorpresas de la historia. Dios conduce la historia a veces por medio de personas que no escaparíamos
como los reyes paganos de Persia. Eso sí, no fue nada fácil la vuelta de los israelitas a su antigua tierra. Por eso los abuelos dicen, el que quiera su celeste que le cueste. Encontraron oposición en los habitantes, que mientras tanto se habían instalado allí, y también sintieron ellos mismos el trauma de tener que ajustarse a nuevas situaciones. Deberíamos estar también en nuestro tiempo siempre dispuestos a empezar de nuevo, confiando en los planes salvadores de Dios, que nos guía también a través de los periodos de la turbulencia. Uno de los frutos mejores de la palabra de Dios que escuchamos, por ejemplo, en nuestra Eucaristía, es que se conviertan en luz dentro de nosotros y también en luz hacia afuera. Para eso la escuchamos, para que evangelizados nosotros mismos, evangelicemos a los demás, o sea, anunciemos la buena noticia de la verdad y del amor de Dios. Lo que recibimos es para edificación de los demás, no para guardárnoslos, como la semilla no está pensada para que se quede enterrada, sino para que germine y dé fruto. Tenemos en cierta tendencia a privatizar la fe, mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás. ¿Qué efecto evangelizador tiene el que un político o un deportista o un artista conocido no tenga ningún reparo en confesar su fe cristiana o su adhesión a los valores más profundos? Y ahí bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 25 de septiembre del 2023. Les decía al comienzo que hoy estamos recordando a San Fermín, el famoso patrono de las corridas de toros en España, muy famosas, ¿no? Muy famosas en estos días. Hoy debe empezar esas corridas de toros en San Fermín, ¿no? Hoy también estamos recordando a Cleofás, discípulo de Jesús, San Cleofás. Cleofás o Cleofe o Clopa es uno de los dos discípulos que el día de la resurrección de Jesús, cuando iban hacia Emaús, después de las celebraciones pascuales, fueron alcanzados por Jesús resucitado, a quien le ofrecieron generosamente hospitalidad. Nosotros esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. En cambio, en las palabras que los dos discípulos dirigen al desconocido, se nota el eco de una desilusión común a los apóstoles en esa hora de prueba. Sin embargo, algunas mujeres de las nuestras nos han maravillado. Por este rayo de esperanza, el desconocido hace penetrar la luz de la buena noticia, explicándoles las Escrituras. Después acepta la invitación: quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya va a anochecer. Se le revela al partir el pan, el gesto eucarístico de la última cena, en la que por tanto estuvo presente también Cleofás. Pero este no fue su único privilegio. Si nos fijamos en la etimología de su nombre, descubrimos que Cleofás y Alfeo son la transcripción y la pronunciación del mismo nombre hebreo de Halpai, o también dos nombres llevados por la misma persona. Por eso seguramente Cleofás, Alfeo, es el padre de Santiago, el menor, y de José, hermanos, es decir, primos del Señor. En el Evangelio de Juan, María, madre de Santiago y de José,
aparece como la esposa de Cleofás y hermana de la madre de Jesús, en un sentido más o menos propio. Su afortunada posición dentro de la familia del Señor parece que tiene otras características. El historiador palestinés Egesipo afirma que Cleofás es hermano de San José y padre de Judas y de Simón. Este último fue elegido para suceder a Santiago el Menor en la sede episcopal de Jerusalén. Según todo esto, podemos identificar al conmovido discípulo de Emaús con el de Cleofás, que Juan llama esposo de la hermana de la Virgen, aquella María de Cleofás, presente con las otras piadosas mujeres en el drama del Calvario. Puesto que María de Cleofás es madre de Santiago el Menor, de José, de Judas y de Simón, se concluye que Cleofás es su padre, padre de 3 apóstoles según Eusebio y San Jerónimo. Cleofás era de Emaús, y en Emaús, según una antigua tradición, Cleofás, testigo de la resurrección, fue martirizado por sus paisanos intolerantes de su celo y de su certeza de fe en el Mesías resucitado. San Jerónimo nos asegura que ya en el siglo IV su casa había sido transformada en iglesia. El martirilogio romano ha incluido su nombre en el día de hoy y confirma el martirio por mano de los judíos. San Cleofás. Miremos pues, hermano. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Bendito Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Entonces, qué bueno que sigamos adelante en nuestra fe. Ilumínanos a los que viven con nosotros. ¿Les hacemos más fácil el camino? ¿Nos hace falta escribir libros o emprender obras muy solemnes? ¿Cuánta luz difunde a su alrededor aquella madre sacrificada, aquel amigo que sabe animar y también decir una palabra orientadora, aquella muchacha que está cuidando de su padre enfermo, aquel anciano que muestra paciencia y ayuda con su interés y sus consejos a los más jóvenes, aquel voluntario que sacrifica sus vacaciones para ayudar a los más pobres. No enciende una hoguera espectacular, pero sí un candil que sirve de luz piloto y hace la vida más soportable a los demás. Para reflexionar, nos esforzamos por ser luz para el prójimo, compartiendo con ellos la palabra de Dios proclamada y orada. Somos diligentes en la práctica de la caridad. He ahí para reflexionar. Libéranos, Señor, de nuestras tinieblas que velan tu imagen, y guárdanos de la desilusión y de la desesperanza, del odio y del desamor, de la mentira y de la tristeza. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongamos nuestros dones al servicio de los demás. Ese es el sentido. Los dones no son para esconderlos, es para que fructifiquen y estén al servicio de la iglesia de los demás. Pongamos nuestros dones al servicio de los demás. El Señor se vale de las personas para realizar su obra. Sí, nosotros al final de cuentas somos instrumentos de Dios. Él no las usa como utensilio. No, de ninguna manera. Que luego se desechan,
sino como signo de acercar a muchos a Él. Es necesario tener un corazón generoso y dócil para realizar las obras de Dios. Estamos llamados a ser luz por medio de nuestro servicio. Él ha encendido en nosotros la luz de la fe. Además, nos ha hecho sus discípulos para que iluminemos a los demás. De ahí que al que tiene la gracia y la fe se le irá dando más con los sacramentos, la oración y la vida sobrenatural. Aquel que no tiene la gracia, lo que cree tener pensando en la enfermedad no le servirá para nada. Es triste reconocer que muchas personas esquivan la fe, se esconden al llamado de Dios y quieren vivir en las tinieblas. Procuremos tener luz y ser luz, porque nadie da de lo que no tiene. Intentemos iluminar, no guardarnos la luz, sino ponerla al servicio de todos aquellos que no gozan de lo que nosotros poseemos. Hagámoslo, pues, hermano, con sinceridad y transparencia, porque al final nada habrá oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse. Estamos llamados a comprometernos con el reino, a seguir el llamado de Jesús, a vivir una fe auténtica que refleje el amor de Dios y a reconstruir un mundo que está siendo destruido por la fuerza del mal y de la indiferencia. Realmente ese debe ser nuestro compromiso como cristianos. Sí, es el compromiso. Padre bueno y santo, acudimos a ti para presentarte nuestra vida y nuestras acciones. Sí, Señor. Para pedirte que nos libres de las tentaciones de la autosuficiencia, el miedo, el egoísmo, el odio y la soberbia, pensando que por nuestra edad o por la práctica externa de piedad podemos juzgar y acusar a los demás. Cuán equivocados estamos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firme en medio de las persecuciones, violencias e injurias, y a no caer en tentación. Sí. Por eso le decimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. Te pedimos que igual que a la Santísima Virgen María, nos concedas un corazón puro y sencillo para permanecer fieles a tu santa voluntad. Sí. Fieles discípulos tuyos. No te dejes llevar, no te dejes envolver. Piensa que el Señor nos llama a servir, que el Señor necesita de nosotros y que nosotros estamos llamados a ser sus servidores, sus instrumentos. Pon la confianza en el Señor, apóyate en el Señor y no te des por vencido y no te desanimes. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos en Sión, nos parecía soñar. Y bueno, lo importante es que esos sueños se hagan realidad. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Dicen los abuelos, las abuelas, el que ríe de último ríe mejor. Y no caigamos en el desespero. Aprendamos también nosotros a vivir en armonía. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. Miren, cuando los gentiles logran hacer esa lectura de fe y dicen que el Señor, ¿no?,
El Señor hace cosas grandes con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Llénate de la alegría que te proporciona el Señor. Búscalo a Él. Y sigue el camino que Dios quiere que sigas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y el Señor no nos olvida. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Mira cómo el Señor transforma esas lágrimas, ese dolor, en alegría, en gozo, cosechan entre cantares. Dios va haciendo su obra. Apóyate en el Señor. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Mira cómo termina como con una nota musical. Bonito, ¿no? Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo la gavilla. Ahí está la realidad de la vida. Ir llorando y luego vuelven cantando, trayendo sus gavillas, trayendo sus frutos. Mira, el Señor, sí, como decimos, ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Palabras bíblicas. Y miremos cómo el Señor hoy nos pide encender la lámpara. La lámpara es la luz de nuestro interior. La lámpara es aquella que debe iluminar a todos. Por eso no se entiende una lámpara debajo de la cama. Por eso no se entiende una lámpara escondida. No tiene razón de ser. La lámpara está para proporcionar luz a todo, para iluminar a todos. Mira eso, mira el mensaje. Cómo nosotros estamos llamados a hacer luz, no tiniebla, no oscuridad. Que todo esto nos haga reflexionar, todo esto nos haga meditar y tomar conciencia de nuestro rol de cristiano. No olvides, hermano, confiar en el Señor, apoyarte en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, reciban la bendición. Que el Señor les conceda la paz en nombre del Padre y Santo. Amén. La paz descienda sobre ustedes, la paz permanezca en ustedes. Que sean felices. Arturo les dice. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.